Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. América Latina reprueba examen de educación. Si no hacemos un esfuerzo por mejorar la calidad de educación, el problema es muy serio. El informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos ubica a 8 países de nuestra región en los últimos puestos. A México le urge acelerar la mejoría en su desempeño educativo. Si seguimos en el mismo ritmo actual, al país le llevaría más de 25 años para alcanzar los niveles promedios actuales de OCDE en matemáticas. Pese a los esfuerzos y las promesas políticas de sus gobernantes, Colombia y Uruguay registraron en los últimos 3 años los más grandes retrocesos en sus niveles educativos. Necesitamos desarrollar las competencias comunicativas de nuestros estudiantes y convertir a Colombia en un país de lectores y de ciudadanos que sepan escribir. Desde Miami, en entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el influyente columnista de opinión del periódico Miami Herald, investigador de políticas educativas de la región y escritor del libro Basta de Historias, Andrés Oppenheimer, analiza el impacto que generan, las causas que esconden y las consecuencias que representan para América Latina los desalentadores resultados que arroja el informe PISA. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la preocupación que generan los resultados que arrojó para América Latina el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA, realizado en 65 países por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El punto clave: 8 países de nuestra región participaron en las pruebas. Colombia y Uruguay presentaron el más fuerte retroceso en los últimos 3 años. Chile fue el menos peor y Perú ocupó el último lugar. Tenemos que avanzar mucho más rápido en distintos procesos en el campo educativo. Como hemos estado diciendo, la educación no solamente es importante, sino es urgente. Da una idea clara de la caída, de la escasa calidad que tenemos, y me parece que eso es lo preocupante. Y la virtud que tienen en última instancia estas evaluaciones es que llevan el tema a que se reflexione, que creo que es una cuestión fundamental. El punto clave: la evaluación la reprobó América Latina. Los resultados dejan claro que no han sido eficaces los programas de educación que han sido implementados por los gobiernos de la región. A juzgar por los resultados, su herramienta y su mejoramiento está lejos de ser una realidad y continúa siendo solo una bandera política que es utilizada únicamente en épocas de campaña. Una reforma constitucional que fortalece el derecho de los mexicanos a la educación. Lo hacemos porque coincidimos en un hecho inobjetable. La base para transformar a México es la educación. La misión es levantar una propuesta para que Chile tenga una educación pública de calidad, sin segregación, sin lucro y con una institucionalidad adecuada. El punto clave: el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA mide los conocimientos en ciencias, matemáticas y lectura de cerca de 500,000 adolescentes. La muestra representa un parámetro para comparar la eficacia de las políticas educativas implementadas en 65 países del mundo. Sin educación no es posible tener éxito. Esta consigna parece estar muy bien implementada como filosofía de vida en los países asiáticos. El estudio, conocido como PISA por sus siglas en inglés, Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, y elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, revela que Asia gana la carrera en la educación.
¿Qué es el estudio PISA? Es una prueba aplicada cada 3 años. En esta ocasión ha sido divulgada la de 2012. La muestra fue hecha con 510.000 estudiantes en los 34 países pertenecientes a la OCDE y otros 31 registrados como asociados de la organización. Los alumnos, todos de 15 años de edad, fueron evaluados en 3 áreas: matemáticas, lectura y ciencia. La primera, establecida como principal eje de la prueba, el informe también analiza factores socioeconómicos y del entorno escolar. Asia a la delantera. 7 territorios de este continente lideran el estudio PISA 2012. 5 de ellos tienen un denominador común: influencia directa o indirecta de China. Shanghái lidera las 3 categorías evaluadas. En la primera, es decir, matemáticas, obtuvo 613 puntos, un máximo marcador superando 119 puntos, la media establecida por la OCDE. Singapur figura en segundo lugar en la misma materia evaluada, seguido de Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur y Macao. Rendimiento en lectura. Shanghái también se destaca. Esta ciudad, la más poblada de China, registra la proporción más elevada de alumnos con alto rendimiento en lectura, un 25,1%, y más del 15% de los alumnos de Hong Kong, Japón y Singapur también son de alto rendimiento en lectura. Destacados en ciencias. En ciencia, Asia también está a la vanguardia. Shanghái, Hong Kong, Singapur, Japón y Finlandia son los 5 participantes del estudio que mejores resultados obtienen en esta área. Para los expertos, son evidentes los resultados positivos en los sistemas educativos asiáticos, atribuidos en gran parte a la alta presión y competitividad a la que son sometidos los estudiantes. Sin duda, es un continente donde predominan las asignaturas científicas sobre las de humanidades. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. Andrés Oppenheimer es uno de los periodistas más prestigiosos de habla hispana. Actualmente es editor para América Latina y columnista del prestigioso diario Miami Herald. Su último libro, titulado Basta de Historias, realiza una completa investigación y análisis sobre la crítica situación que enfrenta Latinoamérica y sus modelos de educación. Para analizar los desalentadores resultados que deja para nuestra región el informe PISA, nuestro subdirector Jefferson Beltrán habló con él en la ciudad de Miami. Futuro y pasado, eso es lo que diferencia las sociedades exitosas de las estancadas, y así lo evidencia el reconocido escritor argentino Andrés Oppenheimer en su libro Basta de Historias. Mientras gobiernos en otras regiones están preocupados por cómo mejorar sus sistemas educativos, atraer inversiones y generar patentes tecnológicas, los mandatarios latinoamericanos han demostrado estar más obsesionados con el pasado. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Simón Bolívar! Para que ustedes vean, lo que ustedes dicen es verdad. Chávez está en todas partes. Chávez somos todo. Al escritor Andrés Oppenheimer le preocupa que los políticos de la actualidad estén más interesados en los muertos que en el progreso de los vivos. No hay nada de malo en que los países examinen su pasado, honren a sus héroes y a veces idealicen a sus próceres. Pero si la pasión necrológica consume gran parte del discurso político, se convierte en un factor paralizante para la construcción de futuro, o por lo menos uno que desvía la atención sobre los temas que deberían ser prioritarios. ¿Cómo construir el futuro? Bill Gates, el genio de la informática, resumió a Oppenheimer la receta del éxito. A Latinoamérica le falta una dosis de humildad para darse cuenta cuál es la verdadera posición de sus grandes universidades y centros de investigación en el contexto mundial. Todos los países deben empezar con humildad. Mientras los líderes de América Latina hacen alarde de sus logros en materia educacional, otras naciones con mejores resultados son más modestas y hacen uso de lo que el autor del libro llama paranoia constructiva, es decir, el pensamiento de que no están haciendo lo suficiente, lo que a su vez los impulsa a ser más competitivos. Andrés Oppenheimer deja en claro en su libro Basta de Historias que los hombres más poderosos del mundo en la actualidad no se han hecho ricos vendiendo materias primas y resalta el ejemplo del gigante tecnológico Google, cuyo valor es 4 veces superior al Producto Interno Bruto anual de Bolivia. Nuestra obligación no solamente es recuperar los recursos naturales. Mientras muchos políticos latinoamericanos siguen repitiendo como loros las viejas ideas de que sus países tienen un gran futuro gracias a sus reservas de petróleo, agua o alimentos, lo cierto es que en el siglo XXI el grueso de la economía mundial está en los productos del conocimiento y los servicios para llevarlos al consumidor. Pero para lograr productos con valor agregado hace falta el principal ingrediente, educación. Sin embargo, pese a los resultados deficientes en las más recientes pruebas PISA, ministros de educación en América Latina continúan sacando pecho.
La conclusión de PISA, literalmente, es que Colombia ha mejorado y ha tenido mejoras importantes en lectura y en ciencia desde el 2006. A esta hora saludamos en los Estados Unidos, en Miami, a Andrés Oppenheimer. Es columnista del diario Miami Herald, del diario El País de España y de más de 50 periódicos en el mundo. Autor del libro Basta de Historias, un libro que hace un diagnóstico del estado de la educación en América Latina y cómo están nuestros centros de pensamiento en términos de investigación, en términos de patentes. Lo hemos invitado pues para analizar precisamente el informe PISA, este informe que está siendo presentado hoy en el programa La Noche. Señor Andrés Oppenheimer, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Hola Jefferson, gracias por invitarme. Quiero comenzar esta entrevista preguntándole específicamente por los resultados del informe PISA. ¿Por qué cree usted que el continente americano, o específicamente los países de América Latina, ocupan los últimos puestos en este diagnóstico tan desalentador? Bueno, Jefferson, en mi libro, en Basta de Historias, cito varios motivos por los que estamos últimos en la lista de todos los países del mundo prácticamente. Por ejemplo, tenemos las vacaciones más largas del mundo. Yo sé que los jóvenes cuando escuchan esto nos tiran con tomates, pero lo cierto es que un niño en Japón va a la escuela 243 días por año. Y no solo va a la escuela 243 días por año, sino que estudia 12, 15 horas por día. Un niño en América Latina va a la escuela 180 días por año y muchísimas menos horas por día. Entonces, ya de por sí, un niño en América Latina promedio estudia casi 100 días menos por año que un niño en Japón o en China o en Singapur. No es que los niños allí en Asia estudien en la escuela en sí 15 horas, sino que van a la escuela de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde, hacen estudios dirigidos y después, como cuento en el libro, de mis viajes a China, a Singapur, a varios países de Asia que están primeros en la lista, en este test PISA, después van a institutos privados para aumentar y mejorar sus conocimientos. Entonces, estos niños estudian todo el día. Hay una conciencia nacional y una conciencia familiar en la educación. Eso nos falta en América Latina. Señor Oppenheimer, ¿estamos hablando únicamente del tiempo, de la intensidad, del número de horas que los estudiantes tienen que permanecer en las escuelas, en las universidades? ¿O estamos hablando, por el contrario, de un modelo de educación que fue implementado en Asia, que tiene grandes diferencias con el que ha sido implementado en América Latina y que pues definitivamente en estos países no ha sido tenido en cuenta? No, Jefferson, buena pregunta, la tuya. Estamos hablando de mucho más que de horas de clase, porque en Asia hay una obsesión nacional con la calidad educativa. Lamentablemente eso no lo tenemos en América Latina. Estamos demasiado preocupados por otras cosas y no en lo más fundamental para el futuro de nuestros países, que es la educación. Entonces, estamos hablando de calidad educativa. Por ejemplo, en el libro, en Basta de Historias, cuento cuando voy a Finlandia y entrevisto a la presidenta de Finlandia y le pregunto, ¿por qué ustedes salen en los primeros lugares en todos estos test educativos? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula? Y me dijo, tenemos 3 secretos, los maestros, los maestros y los maestros. Entonces le digo, bueno, ¿qué significa eso? Me dice, bueno, en Finlandia, para ser tu maestro o maestra, tienes que haber estado en el 10% del promedio más alto de tu promoción al salir de la escuela secundaria. Si no, no puedes estudiar para ser maestra. Y una vez que entras en la facultad para ser docente, tienes que cumplir ciertos requisitos, ser evaluada, y recién entonces puedes ser maestra y ganas un sueldo equivalente a un ingeniero recién recibido o un abogado recién recibido. O sea, han jerarquizado la profesión de maestro. En muchos de nuestros países va a estudiar para ser maestro aquel que no pudo entrar o que no le dio la cabeza para estudiar abogacía o medicina o arquitectura o alguna otra carrera. Entonces, en muchos casos, no en todos por supuesto, porque hay maestros buenísimos en todos nuestros países, pero en muchos casos hay maestros no preparados. Y un maestro no preparado genera 40 años de estudiantes que reciben mala educación. Y eso es lo que no permiten
ni los chinos, ni los japoneses, ni los coreanos, ni ninguno de estos países que están creando poblaciones bien educadas y que en la era de la economía del conocimiento están avanzando y reduciendo la pobreza muchísimo más rápido que nosotros.